Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este curso de física mecánica destinado al entendimiento del fenómeno sonoro. Como dijimos en la introducción, vamos a partir desde el estudio del movimiento de los cuerpos, es decir, la unidad de cinemática. Un cuerpo se puede mover en una, dos o tres dimensiones. Gráficamente, esto lo podemos ver de la siguiente forma. Dibujamos nuestro sistema de referencia con una dirección y sentido X positivo y un cuerpo que se mueve en esa dirección y sentido. Luego vamos a dibujar un segundo eje en nuestro sistema de referencia y ahora un cuerpo que se mueve en ese plano. Y por último dibujamos un tercer eje y dibujamos que el cuerpo se mueve a través de estas tres dimensiones. En el primer caso hablamos de un movimiento en una dimensión o en línea recta, en el segundo en dos dimensiones o un plano y en el tercer caso en tres dimensiones o en un volumen. En general es muy útil simplificar movimientos que están en tres dimensiones en movimientos en una y dos dimensiones, ajustando el sistema de referencia al movimiento que estamos estudiando. Es por eso que en este curso vamos a estudiar la cinemática en una y en dos dimensiones. Y para esto es necesario que estudiemos los conceptos de espacio y de tiempo. Denominamos espacio al lugar físico donde ocurren los eventos y donde se desarrollan los fenómenos que vemos en nuestra vida diaria. Nosotras y nosotros nos movemos a través del espacio. La forma que tenemos de dibujar el espacio es, como ya hemos visto, a través de estos sistemas de referencia de tres dimensiones. Es en estos sistemas donde posicionamos los cuerpos y los definimos a través de coordenadas. Por otro lado tenemos el tiempo. El tiempo es una magnitud que nos permite medir la duración o separación entre eventos o acontecimientos, y así nos permite ordenarlos secuencialmente estableciendo el pasado, el presente y el futuro. Iniciaremos el estudio de la cinemática a partir de la cinemática en una dimensión, donde veremos cuerpos que se mueven ya sea en ejes horizontales o verticales, que son simplificaciones de movimientos reales en una dimensión o en una línea recta. Vamos a partir con tres conceptos que tienden a confundirse porque tendemos a pensar que significan más o menos lo mismo, siendo que en realidad son bastante diferentes. Estos son los conceptos espaciales de posición, desplazamiento y distancia. Partamos con el concepto de posición. Supongamos que yo establezco un sistema de referencia donde digo que hay un punto de origen y les digo que estoy a 3 metros de ese punto de origen. Hay algunos de ustedes que podrán pensar que yo me encuentro a 3 metros a la derecha de ese punto de origen, si es que hemos establecido todos el mismo sistema de referencia. Van a haber otros que van a decir que quizás yo me encuentro a menos 3 metros o que me encuentro a la izquierda de ese punto de referencia. La verdad es que yo, si estuviéramos hablando en dos dimensiones, incluso podría estar en cualquier punto de una circunferencia de radio 3 metros alrededor del origen de nuestro sistema de referencia. Si mi intención es indicarles exactamente dónde me encuentro con respecto al sistema de referencia que hemos planteado, lo que debo hacer, además de indicarles que estoy a 3 metros del origen, es indicarles la dirección y el sentido en el que estoy parada. En este caso sería la dirección del eje X y el sentido positivo de este eje. Si por el contrario yo me encontrara al otro lado, o sea, en menos 3 metros, lo que debería hacer es decirles que estoy en una posición 3 metros en el sentido negativo de la dirección X. Lo que acabo de hacer es indicarles mi vector de posición, indicándoles exactamente dónde me encuentro con respecto al sistema de referencia que hemos planteado. Como he dicho, esto es un vector que por lo tanto tiene módulo, dirección y sentido y sus unidades son de longitud. Vamos ahora con el concepto de desplazamiento. Nuevamente vamos a establecer un sistema de referencia, donde vamos a indicar dónde va a estar la dirección del eje X y su sentido positivo. Supongamos que en un tiempo dado yo estoy de pie en una posición que voy a denominar X sub 0. En un tiempo posterior me voy a encontrar en otra posición, en la posición X sub 1. Así la voy a denominar. Lo que nos vamos a preguntar es ¿cómo cuantificamos este movimiento que realicé? Es decir, cómo cuantificamos el cambio de posición. Y esto lo vamos a hacer a través de un vector que se va a llamar el vector desplazamiento y que va a ser igual a la resta de mi posición final con mi posición inicial. En este caso, x1 menos x0. Pongámosle algunos números a esto. Supongamos que la posición x sub 0 va a ser igual a 3 metros en el eje X, positivo,
mientras que la posición x sub 1 va a ser igual a 5 metros en el eje positivo. Luego, el desplazamiento delta x va a ser igual a la resta x1 menos x0, igual a 5 metros menos 3 metros en el eje x positivo. Y esto va a ser igual finalmente a 2 metros en el eje x positivo. Notamos que, como hemos dicho, y por tratarse de una recta entre vectores, el desplazamiento es también un vector y que tiene unidades de longitud al igual que la posición. Y vamos por último con el concepto de distancia. Para esto vamos a dibujar de nuevo un sistema de referencia con su origen, su dirección y sentido en x positivo, y posicionamos un cuerpo en este punto que decimos que está separado por una longitud x sub 0 del origen del sistema de referencia, y a esta medida x sub 0 la llamamos distancia. Este x sub 0 no corresponde a un vector porque no nos está dando información sobre dirección y sentido, sino que solamente nos está dando una longitud. Y esa es la definición de la distancia en este caso. También podemos decir que la distancia corresponde a la longitud de una trayectoria. Si por ejemplo nosotros nos posicionamos en una posición x sub 0, ahora sí hablamos de posición, un vector, de módulo r, y damos una vuelta en una circunferencia, es decir, trazamos una circunferencia de radio r y llegamos a una posición final igual a la posición inicial, lo que tenemos es un desplazamiento nulo, es decir, el delta x es igual a 0, pero sí tenemos una distancia recorrida que es igual a 2πr, el perímetro de esta circunferencia, y en particular si decimos que r es igual al módulo de la posición x sub 0 o x final, lo que tenemos es que la distancia recorrida es 2pi por el módulo de la posición. Esta puede ser la posición inicial o final, ya que recordamos que son iguales, y aquí lo importante de este ejemplo es que notamos que aun cuando el desplazamiento fue igual a 0, la distancia recorrida no fue igual a 0. En este caso, a diferencia de los otros dos casos, estamos frente a un escalar cuya dimensión está en unidades de longitud al igual que los otros dos. Terminamos así esta primera parte donde introdujimos la unidad de cinemática, hablamos de la importancia del estudio de la cinemática en 1 y 2 dimensiones e introdujimos estos conceptos espaciales de posición, desplazamiento y distancia. En los próximos videos vamos a ver otros conceptos fundamentales para terminar estudiando modelos de análisis de movimientos que van a ser muy útiles a lo largo de nuestro estudio de la física mecánica.